Como ustedes saben, las reacciones adversas son cualquier reacción nociva que se presenta a dosis normalmente utilizadas. En este sentido, todos los médicos, cuando prescribimos un medicamento a las dosis recomendadas, debemos de sospechar que nuestro paciente puede presentar reacciones adversas durante el tratamiento. Es fundamental que en las siguientes visitas médicas preguntemos a nuestros pacientes si presenta una o más de las reacciones adversas reportadas en el tratamiento que está recibiendo. Las reacciones adversas se presentan generalmente acompañando al efecto terapéutico. Una dosis, es decir, la cantidad de fármaco o el volumen de fármaco administrado, va a producir un efecto terapéutico. Este siempre va asociado a una reacción adversa. Estas reacciones pueden, en muchas ocasiones, pueden producir efectos adversos graves que pueden poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Existen otras definiciones que generalmente confunden el término de reacciones adversas. Mencionaremos 4 de ellas. El primero son efectos colaterales. Estos se caracterizan por acompañar al efecto terapéutico durante la prescripción del medicamento y generalmente son predecibles, es decir, nosotros sabemos que se presentan cuando administramos un medicamento. Pongamos un ejemplo, butil-iosina. Sabemos que una de las reacciones adversas que acompañan, por ejemplo, al efecto antiespasmódico es la disminución de secreciones salivales. Es un efecto esperado, generalmente se presenta con una intensidad de leve a moderada, no molesta en la mayoría de los casos para el paciente, pero aquí nosotros debemos estar precavidos a que esta reacción adversa no tenga consecuencias en nuestro paciente. Otro término, generalmente el más utilizado, es el de efectos secundarios. Es otro término, generalmente el que más se utiliza para hablar de reacciones adversas, que en muchas ocasiones puede confundir y sobre todo minimizar la importancia de identificar las reacciones adversas. El hecho de considerar que las reacciones secundarias dependen del efecto primario, muchas veces al médico o al profesional de la salud lo considera como un efecto menor, como un efecto que no tenga importancia y sin consecuencias. Craso error, porque muchas de las reacciones adversas, o en este caso cuando utilizamos este término de efectos secundarios, puede estar enmascarando reacciones adversas graves que pueden poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Términos menos usados que caracterizan a un cierto grupo de reacciones son las reacciones alérgicas, las reacciones de idiosincrasia o una palabra más general que es de intolerancia, o por ahí muchas veces también utilizamos la palabra de tolerancia. Muchas veces cuando tratamos de identificar si un tratamiento es adecuado o no, se agrega este concepto de tolerancia, ¿no? Cuando decimos la palabra tolerancia, estamos diciendo generalmente que tiene muy pocos efectos adversos o que son de una intensidad de leve a moderada. La idea muchas veces es minimizar la presencia de reacciones adversas. Las reacciones alérgicas, lo vamos a ver más adelante dentro de las reacciones de hipersensibilidad, vamos a ver que aquí hay una respuesta inmunológica ante la presencia del fármaco. Las reacciones idiosincráticas, por otro lado, básicamente se deben a alteraciones genéticas que tiene nuestro paciente, sobre todo para la capacidad de biotransformar al medicamento, como sucede, por ejemplo, con succinilcolina, o en otras situaciones, la respuesta del medicamento a nivel de los receptores.
Hay otras definiciones que debemos nosotros tomar en cuenta cuando hablamos de reacciones adversas. Una de ellas es reacciones adversas inesperadas. Todas estas definiciones, vale la pena mencionar, están en la norma 220 relacionada con farmacovigilancia. Por lo tanto, son definiciones establecidas por la autoridad sanitaria. Aquí, básicamente, las reacciones adversas inesperadas son reacciones adversas no descritas aún por estudios preclínicos o clínicos durante el desarrollo del medicamento. Generalmente, el profesional de la salud, cuando la identifica, y aquí es necesario siempre tener el apoyo de la bibliografía o de estudios relacionados con el uso de este medicamento, tratar de identificarla. Aquí lo importante es encontrar la causalidad de esta reacción adversa secundaria a la administración del medicamento. Un dato importante que muchas veces los médicos no lo consideramos son las reacciones adversas que se presentan durante las campañas de vacunación o durante la administración de las vacunas. Aquí a estos se les llaman eventos temporalmente asociados a la vacunación. Es un término diferente en el campo de la farmacología relacionado con las vacunas. Aquí son manifestaciones clínicas que se pueden presentar dentro de los primeros 30 días post-administración. Aquí es importante establecer una correlación entre la administración de la vacuna versus estas manifestaciones clínicas que pueden ser tanto a nivel local como a nivel sistémico por la administración de las vacunas. Otro concepto que muchas veces también puede generar confusión es el concepto de evento adverso o experiencia adversa. En este caso, nosotros lo podemos definir como cualquier ocurrencia médica desafortunada que se produce en un paciente que está relacionada con la administración de un medicamento. Es importante diferenciar de un evento adverso versus una reacción adversa. Evento adverso es cualquier cosa que esté relacionada durante la administración de un medicamento. En cambio, la reacción adversa se ha establecido, como lo vamos a ver más adelante, de la asociación entre la administración del medicamento y la reacción adversa que se está presentando, o reacciones adversas que se están presentando en nuestros pacientes. Existen otros elementos que debemos nosotros de considerar con las reacciones adversas. La primera es que el análisis o la evaluación de cualquier medicamento o principio activo generalmente es incompleto. Este concepto ya lo habíamos mencionado en el área de la farmacovigilancia. Por más estudios preclínicos o clínicos que se realicen con el medicamento, siempre el estudio va a estar incompleto. Es decir, la presencia de reacciones adversas, sobre todo por uso crónico, va a ser difícil que las puedan identificar los diversos tipos de estudio, sea de fase 2 o de fase 3. Por otro lado, y esto es uno de los objetivos fundamentales de la farmacovigilancia, es identificar aquellas reacciones que se presentan por el uso crónico de la administración de un tratamiento, sobre todo aquellas reacciones adversas que se detectan con una incidencia menor de 1 en 1000 pacientes. ¿Cuál es la otra importancia de las reacciones adversas? Que muchas veces, sobre todo en países como el nuestro, no lo tenemos perfectamente identificado. Muchas de las causas de hospitalización es por la presencia de reacciones adversas a medicamentos. Aquí tenemos que el 3 al 11% de los ingresos hospitalarios de alguna manera están asociados a reacciones adversas. Es importante, pues, que durante los estudios podamos nosotros tener muy claramente cuáles son estas reacciones adversas que se presentan con los diversos tratamientos. Porque muchas veces durante la consulta, durante las visitas
a las áreas de urgencias, los efectos adversos pueden ser la causa de la sintomatología en nuestro paciente. Desafortunadamente, muchas veces los profesionales de la salud las consideran dentro de la patología de origen. Hay que tener mucho cuidado para poder diferenciar entre una reacción adversa y posibles manifestaciones clínicas como parte del cuadro clínico. El formato para poder notificar las sospechas de reacciones adversas es el formato SSA 03021 que viene en la norma oficial mexicana 220. Este documento es evaluado por el Centro Nacional de Farmacovigilancia que me permite clasificar a las reacciones adversas de diferentes maneras. La primera es básicamente identificar la calidad de la información de estas reacciones. Aquí básicamente se clasifican en 4 grupos. El primero, grado 0, cuando se desconoce la fecha en la cual se presentó la reacción adversa. Es decir, si durante este formato, al momento de notificar la reacción adversa, omitimos la fecha de cuando se presentó la reacción adversa, realmente el documento pierde toda validez porque tiene un grado de calidad de información de 0. La tipo grado 1 básicamente se establecen cuando se identifica o se notifica la fecha de inicio y fecha de término de la reacción o de la presencia de la reacción adversa, y sobre todo si se dio o no un tratamiento para resolver la reacción adversa que se presenta en nuestros pacientes. La grado 2 tiene que, además de los datos reportados en la grado 1, se debe de reportar las características que permitieron la administración del medicamento, es decir, su indicación, su posología, es decir, la dosis, el intervalo de administración, la duración del tratamiento y la vía de administración. Es fundamental que nosotros consideremos todos estos puntos antes de llevar a cabo una notificación. Y finalmente, la grado 3, que es el nivel máximo de calidad, además de contener los datos de grado 2, ahí tenemos que manifestar si el medicamento fue readministrado y si se presentó nuevamente la reacción adversa con la readministración del medicamento. Esto obviamente son datos que nos van a permitir clasificar a las reacciones adversas, sobre todo a través del algoritmo de Naranjo, que es uno de los elementos que nos permite establecer la causalidad de las reacciones adversas. El siguiente parámetro que nos permite evaluar a las reacciones adversas es la metodología que se emplea para estimar la probabilidad de atribuir al medicamento como responsable de esa reacción adversa. Aquí podemos clasificarla de acuerdo y apoyados por este algoritmo de Naranjo en cierta, es decir, es una reacción adversa que se presenta posterior a la administración del medicamento, no puede explicarse como parte del cuadro clínico de nuestro paciente y 2, al suspenderlo, generalmente se resuelve la presencia de la reacción adversa. Esta desaparece y por lo tanto existe una relación causa-efecto. La segunda son las reacciones adversas probables, donde aquí la reacción adversa también existe una relación tiempo-administración del medicamento, es decir, después o posterior a la administración. Es fundamental que durante la notificación de la reacción adversa se mencione qué tiempo después se presentó ella para poder establecer esta relación de temporalidad. 2, difícilmente puede atribuirse a la evolución, natural de la enfermedad. Y 3, al suspender la administración del medicamento, se puede resolver de manera razonable la reacción adversa. Es decir, al suspender el medicamento, la reacción adversa remite sin dejar
alguna secuela en nuestro paciente. Tenemos las reacciones adversas posibles. Aquí hay también una secuencia de tiempo razonable entre la administración del medicamento y la presencia de reacciones adversas. Puede atribuirse a la evolución, es decir, hay una cierta duda entre si es parte del cuadro clínico o una reacción adversa producida por el tratamiento que estamos administrando, y generalmente no se dispone de información cuando el tratamiento ha sido suspendido. Es decir, se desconoce si la reacción adversa remitió al momento de suspender la administración o continuó presentándose. La siguiente es las reacciones adversas dudosas. Aquí existe una secuencia en el tiempo, hace la presencia de esta reacción adversa, generalmente no hay una relación causa-efecto, hay una cierta duda razonable entre que existe esta relación. En la mayoría de los casos, este evento se presenta o se puede explicar como parte de la evolución de la enfermedad, cual dificulta el clasificarla, y la presencia o no de otras enfermedades pueden también ser corresponsables en la presencia de este evento. Tenemos la condicional, donde muchas veces este evento no puede ser evaluado adecuadamente por la falta de información, por eso queda condicionada a si más adelante se puede obtener la información de la fecha, de la posología en la administración del medicamento que consideramos es responsable de esta reacción adversa. Y finalmente tenemos las no evaluables, es decir, aquellas que aún cuando tenemos la información, esta no es clara y por lo tanto no nos permite establecer esta relación en la causalidad de la reacción adversa. Otro parámetro que se evalúa dentro de las reacciones adversas es la intensidad de las manifestaciones clínicas. Aquí básicamente tenemos 4 elementos: leve, moderada, severa y letal. Las reacciones adversas leves se caracterizan por no requerir tratamiento farmacológico para resolver la reacción adversa. Generalmente, al suspender la administración del medicamento, esta remite y no deja secuelas en nuestro paciente. Las moderadas son aquellas reacciones adversas que requieren de un tratamiento específico o la administración de un medicamento antagonista o un antídoto para contrarrestar la manifestación o las manifestaciones clínicas que consideramos son responsabilidad del medicamento. Esto permite, además de establecer la relación causa-efecto por la administración del medicamento, un parámetro más de que al administrar un antagonista de este fármaco, la reacción adversa remite. La tercera son las de graves, son aquellas que además de requerir la administración de un tratamiento para resolver la presencia de la reacción adversa, pone en peligro la vida de nuestro paciente. O en muchos casos puede ser responsable de muerte. Además, va a ocasionar una hospitalización o va a prolongar la estancia hospitalaria de nuestro paciente, puede dejar una secuela o en el caso del embarazo puede generar alguna malformación mayor o menor en el bebé en desarrollo. Como ustedes ven, estas manifestaciones graves sí dejan generalmente una consecuencia durante el desarrollo de la reacción adversa. Finalmente, las letales, que son aquellas que directa o indirectamente van a ocasionar la muerte de nuestro paciente. Aquí hay que recordar que nunca es el objetivo del médico el administrar un medicamento que busque como efecto esta consecuencia. Sin embargo, algunos medicamentos pueden llegar a producirla con la primera dosis. Finalmente,
Una forma de poder conocer las características de las reacciones adversas. Durante mucho tiempo se han buscado mecanismos que nos ayuden a identificar qué tipo de reacciones son las que se presentan con mayor frecuencia. A partir de los 1980 se creó una clasificación que básicamente dividía a las reacciones adversas en A y en B. Posteriormente se agregaron 2 letras más, C y D. Esta clasificación nos ayuda, además de identificar la gravedad de las reacciones, nos permite conocer los mecanismos responsables que producen estas reacciones adversas. Las reacciones adversas tipo A son aquellas reacciones que se presentan como un efecto exagerado de un efecto farmacológico que nosotros buscamos. Pongamos un ejemplo. Cuando yo administro un medicamento en un paciente que tiene diabetes, por ejemplo la insulina, el efecto terapéutico que yo estoy buscando es un control de la glucosa en nuestro paciente, es decir, un efecto hipoglucemiante. Sin embargo, si el paciente recibe una dosis mayor o el intervalo de administración es menor o no respeta el tratamiento, es decir, sobre todo el aspecto nutricional, de ejercicio que va asociado al tratamiento farmacológico, puede producirse un cuadro mucho más severo de hipoglucemia. De hecho, la primera reacción adversa de las insulinas, de los hipoglucemiantes orales, de la misma metformina, aunque es bajo la frecuencia, es hipoglucemia. Es decir, el efecto que nosotros buscábamos como parte del tratamiento puede ser una reacción adversa. Otro ejemplo son las benzodiazepinas, donde lo que buscamos es promover el sueño, pero si nosotros, por alguna razón, la dosis no es adecuada o se modifican los parámetros farmacocinéticos o farmacodinámicos en el paciente, esta somnolencia puede convertirse también en una reacción adversa. Las reacciones tipo A son reacciones predecibles, generalmente son las más frecuentes y afortunadamente son las que tienen una menor mortalidad. La corrección en la dosis, la corrección en la posología o en aquellos factores que pueden modificar la farmacocinética principalmente, pueden corregir la presencia de esta reacción adversa. ¿Cuáles son las causas que nos pueden producir este tipo de reacciones? Vamos a dividirlas en 3, farmacéuticas, farmacocinéticas y farmacodinámicas. En el primer caso, cuando nosotros tenemos una presentación, por ejemplo, de liberación sostenida, donde el medicamento no respeta esta liberación, favoreciendo una liberación rápida, va a permitir que una concentración plasmática mayor y por ende la presencia de reacciones adversas. En otros casos, sobre todo cuando el medicamento no es de calidad, no ha sido sometido a pruebas de bioequivalencia, se presenta una desintegración o una disolución rápida, donde también vamos a observar nosotros una mayor cantidad de fármaco absorbido que se manifiesta como concentraciones plasmáticas mayores a las reportadas con la dosis administrada y por ende puede producirnos reacciones adversas. Dentro de los factores farmacocinéticos hemos mencionado varios. Yo quisiera resaltar algunos de ellos. Por ejemplo, la presencia de alimentos. Sabemos que hay varios medicamentos que se favorece su absorción cuando los acompañamos de alimentos. Ejemplo, los azoles, itraconazol, sobre todo con alimentos que tienden a disminuir el pH del estómago, se va a ver favorecido. Otros medicamentos pueden ser modificados por el jugo de toronja. Aquí recuerden ustedes que el jugo de toronja es responsable de inhibir al citocromo P450 a nivel de la isoenzima 3A4. Por lo tanto, al perderse este efecto del primer paso, es decir, la biotransformación a nivel intestinal, alcanzaremos también concentraciones superiores a las reportadas
cuando el medicamento se administra sin jugo de toronja, y esto puede explicar algunas reacciones adversas graves. Alteraciones a nivel hepático que modifiquen la biotransformación o, en algunos casos, afecciones a nivel de proteína plasmática, principalmente albúmina, globulinas, pueden también incrementar la fracción de fármaco libre en el plasma y, por ende, alcanzar concentraciones plasmáticas mayores en el sitio de acción y esto ocasionarme una reacción adversa. Finalmente, las farmacodinámicas están relacionadas con un incremento en la sensibilidad, sobre todo a nivel de mecanismos mediados por receptores, donde el fármaco va a dosis muy bajas promover que el receptor se actúe y por lo tanto incrementar el efecto farmacológico. Las reacciones de tipo B generalmente son aquellas reacciones que son no predecibles, no están relacionadas con la dosis y tienen una característica importante. Son generalmente responsables del fallecimiento de nuestros pacientes. En muchas ocasiones son tan graves que son difíciles de controlar o se presentan de una manera tan aguda que muchas veces el médico no puede ofrecer un tratamiento oportuno. Pongamos dos ejemplos. El síndrome de Stevens-Johnson, sobre todo por sulfonamidas, hay otros medicamentos que lo pueden producir o nuestro paciente puede estar expuesto a que se presente o, por ejemplo, la rabdomiólisis con estatinas. En estos casos, el tratamiento de nuestros pacientes generalmente es difícil, de larga duración, requieren de la hospitalización, se clasifican como graves de acuerdo a la intensidad de las manifestaciones clínicas. ¿Qué causas me pueden producir una reacción tipo B? A nivel farmacéutico, por ejemplo, la descomposición del medicamento, en el cual muchas veces me produce metabolitos o sustancias que son responsables de estas reacciones. En otros, la presencia de aditivos que pueden producir una reacción en nuestros pacientes. Y el tercero, impurezas del producto. Aquí sobre todo es cuando la calidad de estos no alcanzan o la evaluación al salir al mercado impiden que el manejo del producto haya sido evaluado a través de un control de calidad estricto. Otros parámetros que pueden verse afectados es a través de la respuesta inmunológica, donde tenemos todo tipo de reacciones de hipersensibilidad, tipo 1 o de hipersensibilidad inmediata, tipo 2 o citotóxica, tipo 3 de inmunocomplejos y la 4 de hipersensibilidad tardía. Expliquemos cada uno de ellos. En esta diapositiva vemos, por ejemplo, que las reacciones de tipo 1, aquí el antígeno, que es el fármaco, va a interactuar con el IgE, produciendo liberación de mediadores como son prostaglandinas, histamina, leucotrienos, que me van a producir una sintomatología como vasodilatación, broncoconstricción, que es uno de los parámetros que más complica dentro de las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, y estas alteraciones se van a manifestar en nuestro paciente como un choque anafiláctico, simplemente edema angioneurótico o cuadros de asma. Como ustedes ven en estas reacciones de tipo 1, la presencia o la interacción entre el fármaco y las inmunoglobulinas C van a producir todo un cuadro diferente al efecto terapéutico que estábamos nosotros buscando. En ese momento, realmente, lo que menos importa es el efecto terapéutico que se buscaba en nuestro paciente. Aquí lo vital, lo importante, es sacar lo más pronto posible a nuestro paciente de este tipo de reacciones. Las reacciones tipo 2 o citotóxicas, aquí el fármaco, el antígeno, se une a la superficie de las células, interactúa con ellas y genera una reacción con las inmunoglobulinas M y G, produciendo un complejo
que me va a permitir la activación del complemento. Esto va a producir a nivel sobre todo celular, hemólisis, agranulocitosis, trombocitopenia y en algunos casos vasculitis. Estas reacciones generalmente son localizadas, pero pueden producir efectos sistémicos graves que pueden poner en peligro la vida de nuestro paciente. Las reacciones tipo 3 son aquellas donde el fármaco, es decir, el antígeno, forma complejos antígeno-anticuerpo. Estos se unen a la pared vascular o a las células, generando liberación de enzimas lisosomales que van a producir daño tisular a diversos niveles, por ejemplo, a nivel renal, glomerulonefritis o lo que se conoce como enfermedad del suero. Finalmente, una reacción que se presenta menos son las de tipo 4. Aquí la interacción del fármaco me va a producir una sensibilización de los linfocitos, va a promover la liberación de linfocinas e interferón, produciendo la destrucción de las células, y esto va a ocasionar que nuestro paciente presente una sintomatología que puede ir desde una dermatitis de contacto hasta una hepatotoxicidad o en algunos casos de nefrotoxicidad. Ejemplos de este grupo de medicamentos encontramos sobre todo eritromicina, isoniazida, rifampicina, que son medicamentos que nos pueden producir hepatotoxicidad. Otros parámetros que nos pueden producir una reacción de tipo B son a nivel farmacodinámico, las reacciones de idiosincrasia, que como ya mencionamos tienen un componente genético. Aquí el paciente pierde la capacidad de producir enzimas capaces de biotransformar a los medicamentos. Un ejemplo clásico lo mencionábamos con la succinilcolina, donde la colinesterasa que tiene nuestro paciente pierde su capacidad para biotransformar a la succinilcolina. La acetilcolina presente en nuestro paciente sí tiene la capacidad para biotransformar a la acetilcolina, pero no tiene la capacidad para biotransformar a la succinilcolina. Esto va a generar una respuesta normal, inesperada en nuestro paciente, exagerada, que implica la intervención del anestesiólogo, sobre todo para evitar que sea mayor la relajación muscular y las consecuencias que con ello se presenten. Otro mecanismo es el inmunogénico, donde aquí participan los antígenos de histocompatibilidad, que también van a contribuir al desarrollo de reacciones adversas. Tenemos también las reacciones de tipo C. Estas básicamente se presentan sobre todo por tratamientos largos. Aquí podemos mencionar síndrome de Cushing, por ejemplo, por el uso de corticosteroides, o la neuropatía periférica que se presenta por el tratamiento con isoniazida en nuestros pacientes. Es decir, aquí las reacciones adversas son consecuencia del uso crónico de estos medicamentos. Aquí el efecto, por recordar a ustedes, el efecto colateral que acompaña el efecto terapéutico, nos va a producir una reacción adversa por la cronicidad del uso de estos medicamentos. Y finalmente tenemos las de tipo D, donde no están diferidas en el tiempo, pero sobre todo tienen consecuencias, como es el caso de la teratogenicidad en el bebé o carcinogénesis o mutagénesis en nuestros pacientes. Este grupo de medicamentos ha tomado vital importancia, sobre todo con antineoplásicos, que pueden ser responsables por el uso crónico de estos medicamentos de estos efectos adversos en el paciente, como es la carcinogénesis o mutagénesis, y en el caso de durante el desarrollo del bebé, de teratogénesis. Finalmente, podemos decir que las reacciones adversas
son aquellas manifestaciones que se presentan con los medicamentos. Y aquí vale la pena resaltar que todos ellos son potencialmente responsables de producir una reacción adversa. En el momento que nosotros hemos decidido prescribir un medicamento a nuestros pacientes, debemos en las siguientes consultas preguntar si mi paciente ha presentado o no una reacción adversa. 2. Que la evaluación de las reacciones adversas generalmente es incompleta. Aún con todos los estudios preclínicos o clínicos, durante las fases 2-3 van a ser incompletos y por lo tanto requiere que los profesionales de la salud estén identificando de manera constante la presencia de reacciones adversas, tanto las conocidas como las no conocidas. Aquí toma vital importancia la farmacovigilancia. Como hemos mencionado, es vigilar el comportamiento del fármaco, no del medicamento, no del médico. 3. Realmente es difícil clasificar, definir la gravedad de una reacción adversa y sobre todo establecer la relación causa-efecto. Es importante crear nuevos mecanismos que nos permitan clasificar o hacer estudios de cohorte o cuando menos de casos y controles que nos permitan establecer la causalidad de un medicamento como responsable de las reacciones adversas. Y finalmente, comentar que la notificación de reacciones adversas, sobre todo a los centros estatales, institucionales o al Centro Nacional de Farmacovigilancia, son necesarios para poder conocer el comportamiento de los medicamentos en la población mexicana. Muchísimas gracias.